partes hay sería una especie de continuación de lo que vamos a hacer hoy aquí, que es Deuda y Soberanía Popular por Juanjo Santiago. Es a las 6:30 en la oficina, el día 14, el próximo martes. Bien, para empezar, primero de todo, dar las gracias a Podemos, al Círculo de Podemos de Almería por la organización de este evento. Gracias a todos por estar aquí y muy especialmente a Alberto Montero, que es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga y, para más señas, nacido en Cornellà, en Barcelona. Aunque he ido por ahí a algún sitio que te sentías como más andaluz, ¿no? Si solo nací, fue un accidente producto de la emigración en los años 70. Bien, Alberto Montero, desde hace un par de años, es presidente de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPS, con la que ha realizado numerosos viajes a América Latina, desempeñando tareas de asesoramiento internacional para diversos gobiernos. Es también coeditor académico y docente del doctorado en Economía Social en la Universidad Mayor de Andrés de Bolivia. Bien, vamos a intentar que este acontecimiento sea lo más participativo posible, que sea dinámico, que sea ágil. Pido que las preguntas sean concretas, que los turnos de palabra sean por riguroso turno, es decir, que corran rápido, teniendo en cuenta que el tema es de por sí complejo y bastante nebuloso para el común de los mortales. Si no me equivoco, Alberto Montero va a exponer un triángulo que es bastante interrogativo y que nosotros, por oídas, por reflexiones personales, todos nos hemos hecho de alguna forma esas preguntas, ¿no? Y que están en la base de todos los militantes de Podemos. ¿Es necesario auditar la deuda pública de España? ¿Hay un modelo económico capaz de levantar la economía de este país? ¿Podemos combatir el desempleo? Aquí es donde él va a tomar la palabra, y me he equivocado, tengo que deciros antes que ayer, por ejemplo, en la asamblea del Círculo, el grupo de finanzas pues expuso que estábamos totalmente a cero, vamos, es la continuación de la continuación. Entonces, señalo que al fondo tenemos pues un poco lo de siempre, tenemos las camisetas, tenemos agua y tenemos algunos libros. Y nada más, para mí es un honor presentaros a Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Perdón. Insisto, no es que me sienta andaluz, es que solo nací allí y como el burro es de donde baja y no de donde nace, pues vengo paciendo hace ya 44 años en Andalucía. Sí. A ver. Suena mucho, ¿no? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. Vale, pues muchas gracias por la invitación a toda, al Círculo de Podemos en Almería para hablar de un tema tan apasionante y complicado como es el de la economía, sobre todo el contexto del país en el que estamos en estos momentos, el contexto económico del país en el que estamos en estos momentos, en el marco del cambio político que esperamos que se concrete en breve, lo más pronto posible, para el bien del país, en el mismo, y sobre todo en el marco del programa económico que en un primer momento se planteó para las elecciones europeas por parte de Podemos y que ha sido interpretado por la mayor parte de la población, algunos de forma positiva y otros de forma agresiva, como el programa que Podemos tendrá para sus proyectos, sus elecciones o su propuesta de programa para las elecciones generales del año que viene, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar bastante que ese programa tenía un contexto concreto y se realizó de una manera determinada y que en estos momentos habrá que pensar
mucho más detenidamente para tratar de dar mayores perspectivas de viabilidad al programa futuro que por ahora podemos presentar para las elecciones generales. No es lo mismo presentarse a unas elecciones europeas que presentarse a tratar de gobernar un país como nos presentaremos y como creo que llegaremos en breve a ello. Para entender, hacer frente un poco a las tres preguntas que el compañero hacía en ese triángulo interrogativo, como lo llamaba, yo creo que hay que entender varias cosas. Es decir, hay que entender que el producto, o sea, hay que entender de dónde venimos, hay que entender que todo esto ya ha ocurrido en otros espacios y las respuestas han sido muy parecidas, y hay que entender los márgenes de maniobra con los que contamos, porque no se puede hacer todo lo que uno quisiera, lamentablemente, porque estamos inmersos en un proceso institucional, político, que es la Unión Europea, pero concretamente dentro de su núcleo más duro, que es la eurozona, y donde los márgenes de maniobra para hacer política económica han sido robados, o han sido entregados, o han sido cedidos a unos poderes políticos que carecen de legitimidad democrática y que están influidos esencialmente por el poder económico. De manera que se ha alejado la capacidad de los ciudadanos de hacer política y en concreto de hacer política económica, que en definitiva marca los márgenes de maniobra para poder promover el bienestar o el malestar de la población. Yo creo que, y voy a ser muy sintético porque me pasaron una lista amplia de preguntas que al parecer habéis ido elaborando en los distintos instrumentos informáticos, virtuales que tenéis, y bueno, pues no es que vaya a responder a todas las preguntas, pero sí que poder responder a la mayor parte de las que me hagáis directamente desde el auditorio, ¿no? Desde ahí abajo. Para entender esto hay que entender que la crisis era algo que estaba inserto en el código genético de la Unión Europea, de la creación de la moneda única. Es decir, que veníamos de un periodo que para crear la moneda única se articularon políticas que iban en detrimento de los intereses de la clase trabajadora y de las clases populares de todos los estados de la Unión Europea, y que la moneda única lo que hizo fue introducir un marco de competencia de las capacidades del Estado para poder regular al interior de sus economías. ¿Qué estaba pasando? Desaparecen por los aires y pasamos a una situación prácticamente de dependencia de un núcleo que es el que controla, sobre todo sintetizado en la figura del Banco Central Europeo. Todo el proyecto europeo, que había sido construido esencialmente en torno a un proyecto político, de repente se transformó. Si las palabras no son neutrales. Lo que había sido la comunidad económica, la comunidad europea, que luego se convirtió en la comunidad económica europea, acabó de repente en el mercado único y a partir de ahí en la eurozona, dando relevancia a la moneda como elemento de articulación de todo el espacio europeo. Si vosotros miráis las estadísticas que saca todos los que son semestrales Eurostat, el Eurobarómetro, perdón, y que encontráis en la página de Eurostat, el elemento que la mayor parte de la ciudadanía europea define como elemento de identidad con el que se sienten identificados al proyecto europeo es el euro. No es la libertad, no es la democracia, no son los estados de bienestar, de hecho no hay un modelo social europeo, sino que es la moneda. Es decir, en apenas circulación, en apenas 13 años, han conseguido que el elemento de identificación, de identidad del proyecto europeo, incluso asumido por los ciudadanos, sea la moneda. Y eso es muy indicativo, porque lo que nos indica es que es un proyecto donde lo político, donde lo social, donde la democracia ha sido relegado y se ha convertido en un espacio de rentabilización ampliada de los capitales. Es decir, ¿qué iban buscando esencialmente quienes promovieron ese cambio y esa construcción de ese proyecto europeo? Un mercado único cada vez más grande. Porque cuando tú tienes una capacidad de acumulación que está limitada por tu mercado nacional, tú lo que necesitas es que los mercados sean lo más amplios posible para que la escala de producción sea más grande y por lo tanto la escala de acumulación también. Y el elemento que te permitía crear un mercado único,
donde existieran unas reglas comunes al interior y una moneda común que impidiera la competencia por la vía de los tipos de cambio, de cuando teníamos la peseta podíamos devaluar si nos encontrábamos con déficits importantes comerciales, como ha sido tradicionalmente el caso de la economía española, y ese es uno de los déficits, pero el déficit de la creación de empleo también ha sido otro de los déficits importantes de la economía española. Pues lo que nos encontramos es que ese proyecto fue cooptado por las élites políticas que lo que querían era esencialmente un gran mercado. Y lo que ocurre al interior de ese mercado en términos de lo que le ocurre a los ciudadanos concretos de los distintos estados concretos pasa a estar completamente irrelevante, siempre que haya capacidad adquisitiva. Eso ya estaba anticipado. La mayor parte, yo por aquellos entonces empezaba mi carrera académica y algunos trabajos tenía iniciales con otros compañeros, como Juan Torres, que fue mi director de tesis, con quien yo inicié en la universidad, o con otros compañeros de economía crítica, Miren Echezarreta en el país, en Cataluña, que decíamos: esto es un proyecto que está destinado a crear una moneda única y a crear un mercado único, pero que va a acabar con una crisis social, e incluso es un proyecto que, al no tener en cuenta lo social, va a acabar siendo inviable completamente. Porque no había, y sigue sin haber, y no se les espera, porque además ha dicho que no va a permitir la introducción de ningún elemento de solidaridad interestatal e intrarregional al interior de la Unión Europea. No hay construcción, elementos que permitan superar las asimetrías entre los distintos estados. Por eso, una de las preguntas que hacía el compañero era: ¿hay un modelo económico capaz de levantar al país? Pues sí, lo hay, pero es muy difícil construirlo en el marco en el que estamos, porque, insisto, los grados de libertad son muy, muy reducidos para poder hacer cosas. Y o hacemos que las costuras que nos restringen de este traje europeo se vayan dilatando un poco y que nos permitan movernos, o no vamos a tener muchos márgenes para hacer cosas. Ni nosotros, ni nadie que venga detrás con propuestas de otra naturaleza. Es decir, se pueden hacer muchas cosas paliativas, pero no se puede cambiar un modelo productivo con los niveles de endeudamiento que tiene este país en este momento. Y eso nos lleva, y nos llevará un poquito más tarde, a la cuestión de si es necesario auditar la deuda, que es distinto a la pregunta de si es necesario reestructurar la deuda. Y luego ya hablaré de ambas cosas. Lo que sí me parece importante, y lo que yo creo que marca de alguna manera el por qué Podemos está ofreciendo un tipo de respuesta política y al mismo tiempo y en el futuro económica tan atractiva, y que está resultando, pues eso, el que estemos esta tarde aquí y que a mí me merezca la pena venir aquí a poder compartir con vosotros este rato, y a vosotros pasar la tarde aquí discutiendo, es esencialmente el que esto ya lo hemos vivido. La mayor parte de nosotros, Emilio, Pablo y otros compañeros, Luis Alegre y otros compañeros, hemos pasado por los procesos de deterioro de las sociedades y de las economías que están tras un proceso de endeudamiento como el que vive la economía española, o como vive la economía portuguesa, aunque su caso es distinto, o como el que vive la economía griega, o incluso el como vive, pero su recorrido es más largo, la economía italiana, o el que vivió en su momento, o el que vive en su momento, el que vive y sigue viviendo, porque no se ha resuelto la situación, la economía irlandesa. Es decir, los procesos de endeudamiento, y lo decíamos hacía mucho tiempo y nadie nos hacía caso, acaban con la depauperización, el empobrecimiento colectivo. Porque los recursos van a ser absorbidos como una aspiradora por parte de los acreedores de la deuda. Es decir, aquellos que nos prestan o que nos prestaron en su momento los recursos financieros. De manera que la deuda actúa como un aspirador. Y solo tenéis que ver estos presupuestos tan sociales que nos acaban de presentar el gobierno del Partido Popular, donde el monto del pago de intereses, no de amortización. Aquí nadie ha dicho que vayamos a tener el año que viene un bono menos del Tesoro. Solo de los intereses
equivale al presupuesto de del funcionamiento de todos los ministerios del Estado. Más de 30.000 millones de euros. Es decir, que el año que viene van a salir solo, y si no hay ningún tipo de alteración financiera que haga que suban los tipos de interés, que es algo que está en el horizonte, a pesar de que aquí miramos para otro lado, como si, no, es que es normal que la deuda pública española se compre a un tipo de interés más bajo que la de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos ya ha recuperado sus niveles de crecimiento y ya está creciendo al 3 y pico, ha recuperado sus niveles de empleo previos a la crisis, y nosotros andamos todavía arrancando decimales a la calculadora para saber si vamos a crecer en positivo o no el año que viene. Y sin conseguir reducir el desempleo y alterando, mejor dicho, quitamos el y alterando la estructura del mercado de trabajo para incrementar la precariedad, la flexibilidad y la temporalidad, que eran cosas que antes de la crisis nos parecían terribles y ya éramos campeones de Europa en temporalidad en el empleo, y que esta crisis está alterando radicalmente en la estructura del mercado de trabajo, sustituyendo trabajo indefinido y estable por trabajo precario y mal pago. De manera que todo esto lo habíamos visto y todos nosotros sabemos que en algún momento esto tiene un punto de quiebre. Tiene un punto de quiebre político. Podemos es la expresión manifiesta de todo esto. Es decir, un partido que articula un nuevo discurso, una nueva forma de directa de interpelar con la población que los grupos políticos o los partidos políticos precedentes no han sido capaces de llevar a cabo, ¿no? Y algunos no querían y otros lo intentaban, pero lo intentaban con la boca pequeña, y ahora se encuentran con el problema de que han perdido el salto en ese lamentable, ¿no? Han perdido el salto en esa oportunidad, porque hay algo que es muy injusto en todo lo que está pasando, o al menos a mí me parece que es muy injusto. Y es que cuando una crisis se lleva a un régimen político, también se por delante un régimen político, lamentablemente se lleva también por delante a su oposición. Y eso es tremendamente injusto, porque es la gente que estuvo frente al régimen y no con el régimen. Vamos a poner un caso justo. Pero eso es injusto. Entonces, es un punto de quiebre en lo político, pero también va a llegar un punto de quiebre en lo económico. Y el punto de quiebre en lo económico es que la deuda española no se puede pagar. Y eso lo habéis escuchado múltiples veces. No se puede pagar porque, uno, ahora mismo nos estamos financiando con tipos de interés muy bajos. Eso que era la prima de riesgo de hace 2 años, ¿no? Donde todos nos desayunábamos con la prima de riesgo y todos entendíamos, sabíamos más de la prima de riesgo que de nuestras primas consanguíneas, pues nos encontramos con que a poco que se desestabilicen un poco los mercados, y eso va a llegar, porque eso es inevitable que llegue, en el contexto de hiperliquidez que hay en los mercados, y que a poco que la Reserva Federal empieza a retirar liquidez, los agentes empezarán a pedir más a cambio de comprarnos la deuda empezará a crecer. Os decía antes, los presupuestos no prevén ninguna amortización de deuda. Significa que cada vez que haya un vencimiento, tienes que volver a pedir prestado para pagar lo que debes. ¿Me seguís en eso? Es decir, si ya estamos el día 6 de enero con los Reyes, vencen 3.000 millones de deuda pública española y no hay 3.000 millones para obtener en la caja del Estado, porque no hemos conseguido incrementar los ingresos en 3.000 ingresos públicos en 3.000 millones, habrá que volver a pedir 3.000 millones para decirle: los 3.000 millones que me prestaste, tómalos tú, pero que ahora te los debo a ti. Es decir, debemos 1 billón de euros en términos de deuda pública que van a seguir ahí, como poco van a seguir ahí. Y eso significa que aunque siguieran todas las cosas igual, el año que viene tendríamos que traer otra vez, el año siguiente tendríamos que hacer, este año siguiente tendríamos que hacer otro presupuesto para pagar 30.000 millones más que se van a inversores financieros exteriores y a inversores financieros y bancos nacionales que se han hecho de oro con este negocio. Entonces, el punto de quiebre vuelve a ser la deuda. Me decíais en la pregunta, o hacía la pregunta: ¿es necesaria una auditoría de la deuda, una auditoría social de la deuda en España? No, no es necesario. Porque la mayor parte de la deuda se ha generado a través del gasto corriente como consecuencia de la crisis. Esencialmente como consecuencia de que han caído los ingresos y los gastos se han elevado. Hay una parte que ha ido al rescate financiero de las instituciones financieras,
nadie lo puede negar y nadie lo puede dudar. Pero ¿solucionaríamos el problema de la deuda española declarando esa deuda ilegítima, la del rescate bancario? No. Es decir, el problema de la deuda no es la legitimidad o la ilegitimidad, es la capacidad de pagarla o no capacidad de pagarla. La auditoría de la deuda no es un instrumento económico, es un instrumento político. Sirve para que la gente tenga conciencia que determinadas políticas que han llevado al endeudamiento son ilegítimas, porque han ido para salvar los intereses de algunos grupos de poder, esencialmente los bancos, y en detrimento de la mayor parte de la ciudadanía. Si de un presupuesto cerrado detraemos 60, 70 mil millones para salvar el sistema financiero, significa que tenemos 60 o 70 mil millones menos para dedicar a la educación, a sanidad, a ese tipo de cosas. Y desde esa perspectiva podemos declarar que la deuda es ilegítima, porque nos han endeudado a todos, no para preservar los derechos humanos y sociales de todos, sino para preservar los intereses de unos pocos. Pero el problema, insisto, no es, en términos cuantitativos, no es ese monto. El problema es que la deuda no se puede pagar. Entonces, la auditoría sirve como un instrumento político para generar la conciencia social de que determinadas políticas han sido ilegítimas, que han ido contra la mayor parte de la ciudadanía, y que la deuda no es una cuestión moral, la deuda es un negocio. Un negocio donde, entre otras cosas, quien te presta evalúa tu capacidad de pago y te la presta o no, y te cobra por la posibilidad de que no le pagues. Lo que se llama, dentro de la prima de riesgo, lo que viene a cubrir el componente de solvencia. Es decir, si yo soy, pues no sé, Burundi, o igual Burundi está mejor que España, ¿no? Para que me pase como lo de Rajoy, yo no soy, ¿cómo era aquello? Yo no soy Botswana, acá en un sitio. Si yo tengo muy poca capacidad de devolver, o tengo una capacidad reducida de devolver lo que he prestado, el acreedor me cobra más dinero por si no, efectivamente no se lo devuelve. Y su prima y su tipo de interés es más elevado. De manera que no debemos caer en el discurso de la deuda como hay que pagar la deuda por encima de todo. No, mire usted, esto es un negocio entre dos partes, donde el elemento el esencial es la cuestión del riesgo. Usted como acreedor, evalúa mi capacidad de pago. Decide que tengo una capacidad de pago alta y soy muy solvente y por lo tanto le voy a devolver la mayor parte del dinero. Le voy a devolver el dinero llegado a su vencimiento. Y en ese momento me cobran un tipo de interés más reducido que si evalúan que mi capacidad de pago, de devolución del monto es ahí. Y si mi devolución del monto de la deuda es todavía más delicada, pues más alto me cobra. Y por otro lado, quien asume la deuda, el deudor, corre el riesgo de que las condiciones económicas cambien y que yo no pueda pagar la deuda. Pero no por eso me tengo que convertir en esclavo del acreedor, sino que en ese negocio arriesgado, donde además el acreedor tiene no solo la capacidad de evaluarme a mí, sino toma la decisión de prestarme a mí, y además normalmente tiene una mayor capacidad de evaluar el contexto y analizar a futuro qué puede ocurrir, pues corrió el riesgo de prestarnos. Pues lamentablemente y ahora no podemos pagarlo, pues no pasa absolutamente nada. Habrá que plantear cómo reestructuramos la deuda. Por eso, vuelvo atrás, auditoría de la deuda como instrumento político para sacarnos de la cabeza de que la deuda hay que pagarla por encima de la educación, de la sanidad, de los derechos sociales básicos. Que la gente entienda que esa deuda ha sido contraída contra sus intereses y contra esos derechos. Y que por lo tanto llega un momento en el que hay que decir esto no se paga. Porque es más importante la sanidad de mis hijos y la propia, la educación de mis hijos, la atención a la dependencia que ya hemos visto desmantelada completamente. Todo es más importante que el acreedor vea satisfecho su pago. Y la reestructuración de la deuda. Es decir, ¿no vamos a pagar? Pues tampoco, porque si decimos no, o sea,
acuerdo. No vamos a pagar, al día siguiente tenemos un follón importante. No, en España, al día siguiente te encuentras con que no puedes pagar el salario del funcionario, no puedes pagar la mayor parte de las cosas que tienes que pagar en euros. Volvemos a la peseta si queréis o a lo que queráis. Pero el problema es que un impago o una reestructuración desordenada, una cosa no acordada y no negociada con la contraparte, con los acreedores, da lugar a una situación delicada para una economía como la española, que no puede imprimir euros. Es decir, el problema esencial de todas las economías que estamos en la eurozona es que no tenemos una maquinita para darle al dinero, que si se utiliza de forma imprudente puede dar lugar a problemas, pero si se utiliza de forma prudente, como se está haciendo en los Estados Unidos o en Japón, puede ayudar a solucionar el problema. Lo que ocurre es que estamos en manos de unos locos. Y no tengo ningún tipo de problema en definirlo como entre locos o psicópatas, porque no soy psicólogo, pero es un problema de gente que piensa que los intereses de los acreedores están por encima de cualquier cosa, que convierten determinadas categorías morales en categorías económicas. La austeridad puede ser bueno ser austero, sobre todo en un contexto donde cada vez hay menos recursos, donde cada vez hay más personas en situaciones delicadas y donde cada vez vamos a tener que repartir más si queremos vivir medianamente bien entre todos. Pero eso no lo puedes convertir en una categoría económica per se, porque la austeridad aplicada generalizadamente, los agentes privados, los agentes públicos, toda la economía de la eurozona al mismo tiempo y además ayudado por el Banco Central Europeo, acaba en una situación como la que estamos viviendo, de consolidación de un centro y de una periferia. Y eso también lo aprendimos fuera, como las economías periféricas, salvo que se enfrenten al centro, van a permanecer permanentemente en una condición de economías periféricas. Yo hace años que vengo diciendo, cuando voy a Bolivia, que voy varias veces al año, hace años que vengo diciendo a mis alumnos, hace unos años se reían, ahora ya no se ríen menos. Vuelvo a clase y digo, llego de un país en vías de desarrollo y vuelvo a un país en vías de su desarrollo. Y hace 4 o 5 años les parecía una gracia. Ahora lo entienden perfectamente, porque ya muchos de ellos están pensando dónde van a emigrar. Porque no hay futuro en este país salvo que también cambiemos las condiciones. Y las condiciones se pueden cambiar perfectamente. Solo hay que tener voluntad política para enfrentar determinadas imposiciones. Voluntad política que pasa por un arma que todos los estados de la eurozona tienen, que es la capacidad de vetar. Cualquier estado, hasta Grecia, que es el más castigado, tiene la capacidad de vetar cualquier decisión de la eurozona y bloquear la eurozona completamente. Y en España además tenemos otra ventaja que no tiene Grecia, que es que somos la 4ª economía de la Unión Europea. Es decir, que cualquier movimiento, además una de las más desnudadas, que cualquier movimiento desestabilizador en España desestabiliza el conjunto de la eurozona. Y eso lo sabe perfectamente Merkel y lo sabe cualquiera. Como ese margen de maniobra o esa capacidad de negociación la tiene ampliada Francia, porque es la 2ª economía de la Unión Europea. De manera que hay que sentarse con los acreedores y reestructurar la deuda, que era la segunda de las preguntas. Eso sí que es necesario hacer, porque cada euro que se va a pagar al sistema financiero se vaya fuera y ya ahí lo hemos perdido, o se quede dentro en los bancos españoles, vemos que no va canalizado hacia el crédito y no va canalizado hacia la generación de empleo y riqueza en el país. Todo lo que estamos pagando en forma de deuda es básicamente una transferencia de renta desde la mayor parte de nosotros hacia la cúspide social o económica en estos casos, que es la que controla, si queréis, ese 1%, por expresarlo rápidamente. Y la reestructuración de deuda es necesario sentarse con los acreedores y en un contexto cooperativo, no como Grecia,
De decir, no, como no tienes dinero, yo te lo voy a prestar. Llega la troika, yo te lo voy a prestar. Ahora vas a hacer esto. No, mire usted. Esto no es que usted me va a perdonar durante un tiempo la deuda para que yo desmantele mi estado de bienestar para seguir transfiriéndole recursos a ustedes. No estamos hablando de reestructurar la deuda, ni estamos hablando de que nos presten dinero para ir sobrellevando el desmantelamiento de los estados de bienestar. Estamos hablando de reestructurar la deuda para cambiar el modelo productivo, para generar empleo en el país y para poder hacer de este país un país viable y sostenible económicamente y digno para la mayor parte de los ciudadanos, para todos los ciudadanos. No estamos hablando de reestructurar la deuda para ver cómo mal que bien pagamos. Estamos hablando de reestructurar la deuda para tener recursos para hacer eso que dentro del euro y con los niveles de endeudamiento que tenemos no podemos enfrentar. Y eso lo tenemos que tener muy claro para el día después de las elecciones si llegáramos a gobernar. Pero no el equipo de gobierno, lo tiene que tener presente, lo tiene que tener muy claro la ciudadanía. Y para eso sirven auditorías de la deuda, para generar conciencia de que la deuda no es un imperativo moral que hay que atender más frente a cualquier otra opción o cuestión. Lo que habrá que tener claro es que tú te tienes que sentar con los acreedores, sabiendo que tienes pueblo detrás capaz de asumir y de respaldarte en el caso en que tengas que pegar un puñetazo sobre la mesa. Porque si no, estamos vendidos. Insisto, no nosotros, cualquiera que llegue a el gobierno. O forzamos las costuras de la eurozona para que se empiece a generar ciertas políticas, ya no digo de solidaridad, sino de reequilibrio, o va a ser muy complicado evitar que este país se hunda en el subdesarrollo. Porque todo apunta hacia eso. El discurso de la recuperación no existe, ya ni siquiera me insisten demasiado con eso. Bueno, ahora estamos entretenidos con el ébola y el perro, pero el discurso de la recuperación es a cualquiera que salga a la calle, pequeño, mediano empresario, no vayas a contarle eso. Hemos tenido una entrada importante de turismo, pero ¿cuál es el futuro va a ser el futuro de este país? El turismo y volver a construir, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Destruir lo que había? ¿O reconstruimos productivamente este país? Y eso pasa por dar empleo y trabajo digno a la mayor parte de la población, porque la base de los derechos sociales y de la participación en el producto social debe pasar por la participación en la generación del trabajo, o difícilmente vamos a poder hacer frente a eso. Y esencialmente hay que crear empleo, pero un empleo que tenga sentido estratégico. Sentido estratégico en el cambio de pensar en una economía que se inserta en un contexto global cada vez más competitivo y donde la incorporación de valor añadido y de nuevas tecnologías y de una alta productividad de los factores es esencial decidir cuáles son nuestras vías de inserción a futuro en la economía. Si las nuevas tecnologías, eso que era una apuesta clara en su momento del gobierno de Zapatero, de las energías renovables, donde tenemos capacidad de generar muchísimos empleos, porque son industrias que generan mucho empleo y con perspectivas de futuro, pues esa debe ser una de las vías. Crear empleo en el ámbito de los derechos sociales, es decir, en la protección de los ciudadanos más desfavorecidos. Crear empleo en el ámbito de la reducción de las desigualdades sociales. Debemos ir sacando de la cabeza algo que se nos ha impuesto en una una división internacional del trabajo, que nos ha dejado el ser, el poner cervezas frías, tapas baratas y el construir para lo que se llama
turismo residencial, ¿no? Que son los jubilados del norte de Europa que vienen al sur a comprarse de casa y vivir de sus pensiones magníficas, en muchos casos, y en otros no, en nuestros entornos. Para eso, y concluyo, porque creo que tenemos poco tiempo, es esencial ponerle también freno al poder financiero y bancario. Lo que está ocurriendo con los bancos en este país no tiene nombre. O sea, lo último, lo de las tarjetas negras, ¿cómo es? Las tarjetas opacas, ¿no? Que en cualquier lado del mundo a eso se le llama robar, pero aquí se le llama dinero opaco. Que es que te dan una tarjeta donde tú sacas el dinero del cajero que no te pertenece y no tienes que justificar de alguna manera ni pasa por el... Usted está robando al banco. Pero el problema no es que en su momento le robara al banco, el problema es que todo ese dinero estaba en el pasivo de Caja Madrid, que hemos rescatado con dinero público. Cada uno de esos euros gastados en esas tarjetas, ahora mismo lo estamos pagando todos y cada uno de nosotros. De un banco que, por cierto, es público y nos pertenece, pero que no hace nada para crear, inyectar crédito en la economía, ni hace nada más que tratar de reflotarse para reprivatizarse. Algo de margen sí que tendríamos. Ya no hace falta nacionalizar toda la banca. Ya tenemos bancos públicos. Lo único que hace falta es ponerlos al servicio público y que no sigan con esta restricción del crédito en la que nos encontramos en estos momentos, sobre todo en el contexto en el que el Banco Central Europeo está dando dinero retirando el dinero para los bancos. Pasa por controlar, como decía, el poder financiero y el poder bancario, pasa por revalorizar el valor del trabajo y pasa esencialmente por empezar a crear empleo digno, decente y correctamente remunerado para la mayor parte de la población, y eso es costoso porque tenéis que tener en cuenta que España ha tenido tradicionalmente dos grandes problemas. Uno, están íntimamente relacionados, ¿no? Uno, su incapacidad histórica para generar empleo para todos y todas. Fijaros que cuando estalla la burbuja inmobiliaria y llega a su máximo pico, allá por el tercer trimestre del 2007, en España seguía existiendo un 7% de paro. Cosa que en otros países europeos se considera, fijaros que después de 7 años la tasa de desempleo en la Unión Europea está en el 11% y se llevan las manos a la cabeza, pues estábamos en el 7%, que son 2/3 de ese 11%, y aquí parecía que trabajaba hasta las abuelitas. Entonces, España tiene un problema histórico de capacidad de generación de empleo y que solo se ha resuelto a base de burbujas inmobiliarias, la de los 90 y la de los 2000. De manera que volver a caer en lo mismo y esperar que sea la construcción que vuelva a generar una capacidad de generar empleo es un grave error, o nos puede llevar a una tercera burbuja inmobiliaria todavía mucho más desastrosa. Y el segundo problema grave es sus déficits comerciales, es decir, que somos un país que importa mucho más de lo que exporta. Y de ahí también la grave situación en la que estalló nuestra economía cuando, fijaros, cuando en los años 90, principios 92-93, se producen, creo que fueron 4 devaluaciones consecutivas de la peseta que redujeron su valor en torno a un 20 y 23%, el déficit comercial de la economía española, es decir, la diferencia entre lo que importaba de más sobre lo que exportaba de más, sobre lo que exportaba, es decir, lo que compraba de fuera con respecto a lo que vendía fuera, era el 3% del Producto Interior Bruto. Cuando estalla la burbuja inmobiliaria, el déficit, y ahí, con ese 3%, los agentes financieros internacionales dijeron: la economía española es insostenible. Hay que vender porque nos van a pillar. Tenemos que deshacernos de los activos financieros de la economía española. Y se produjeron 3
devaluaciones para tratar de reequilibrar, 4 devaluaciones para tratar de reequilibrar el valor de la moneda, de la peseta en aquel momento. Cuando estalla la crisis, el déficit comercial era del 10%, es decir, más de 100.000 millones. La economía española tenía que, eso significa, por hacerlo así muy sintético, que la economía española tenía que endeudarse todos los años 100.000 millones para poder pagar todo lo que vendía, compraba además con respecto a lo que vendía. Y eso es un problema grave, que explica el nivel de endeudamiento de los agentes, sobre todo de los agentes privados de la economía española y sobre todo del sistema bancario. Pues si no procedemos a ese endeudamiento y procedemos a cambiar la estructura productiva para que esos desequilibrios, el del desempleo y el del comercio exterior, el de qué compramos y qué vendemos, no los reequilibramos, difícilmente vamos a poder hacer de este país un país sostenible y viable en el tiempo. Y luego hay otro problema esencial, que es la sostenibilidad ecológica. Es decir, que todo esto lo estamos haciendo en una carrera contrarreloj frente a lo que ya sabemos que es que entramos en la fase descendente de los picos energéticos. Es decir, nos encontramos con que el pico del petróleo, sobre todo de las energías no renovables, se ha superado y que por lo tanto tenemos que estar pensando, como están haciendo los chinos, dicho sea de paso, en cuál va a ser nuestro modelo energético del futuro. ¿Qué están haciendo los chinos? Para que veáis la diferencia entre un país que piensa estratégicamente y un país que no piensa. Que es, los chinos están aliando sus industrias del automóvil con las industrias del automóvil francesas especialistas en coches eléctricos. Porque dicen, el futuro no puede pasar por la movilidad utilizando energías no renovables, sino que tiene que pasar por el futuro por la movilidad utilizando energías renovables. Y lo que están pensando es cómo funcionar las empresas para obtener transferencia tecnológica que luego se llevan a China y empiezan a producir coches para todo el mundo. Eso es pensar a 25 años o a 20 años en lugar de preocuparnos de qué ocurre con el precio del petróleo o ya para terminar casi jocosamente la intervención, o esta cosa loca de dar ayudas a la compra de automóviles, que es muy consecuente con la sostenibilidad, y que la mayor parte se va a comprar coches alemanes, que también es muy lógico. Es decir, financiamos el impulso y el mantenimiento de la industria alemana de la automoción. Entonces, no es que haya que ponerse a pensar muchas cosas muy ocurrentes, solo hay que ponerse a pensar cómo tratar de hacer que esto sea, primero, medianamente sensato y a partir de ahí contar con el apoyo popular para poder llevarlo a cabo. Y ahora quedo a expensas de vuestras preguntas, que seguro que harán el debate mucho más interesante. Muchas gracias. Quien quiera hablar, quien quiera tomar la palabra, pues me da su nombre. Sí, Andrés. Andrés. Yo quisiera hacer hincapié en que la deuda... Perdón, no te escucho. ¿Quieres, Andrés? Es que no... Quisiera hacer hincapié en que la deuda sí que podría ser declarada ilegítima en cuanto que se ha llegado a demostrar que el LIBOR y el Euribor han sido manipulados, ya que el maullado causante de la crisis aquí en España ha sido el brutal aumento del Euribor, que hizo que las familias pasaran de pagar unos 700 euros de hipoteca a pagar 1.200 o 1.500. Eso es lo que hizo caer el tejido productivo de este país, que básicamente es un país de servicios, que se llama. Y otra cosa que opino es que Europa sí ha pensado en 25 años vista o 30 años vista. Creo que todo esto forma parte de un plan europeo para una reestructuración industrial. Los niveles de paro altos en un país lo que hacen es procurar que sus trabajadores estén sometidos
sueldos sean contenidos. Europa, creo que como nos enfrentamos, bien ha comentado antes, a un cambio tecnológico, dado a que el pico del petróleo ya ha sido superado, creo que ha intentado por activa y por pasiva que China se someta a las normas europeas y sobre todo a las normas que regulan la propiedad intelectual y los procesos industriales. Como eso ha visto que no se conseguía, digamos que lo ha hecho a lo bestia. Lo bestia que es hundir las economías que ya tienen un tejido construido y construido con dinero europeo, y a ese tejido me refiero a puertos, aeropuertos, que ahora vemos que sobran, a trenes, a autopistas que pueden transportar los camiones, y cuando sea necesario traer esas fábricas de coches, por ejemplo, que será la industria que más se renueve, traerla a estos países con un precio de mano de obra devaluado. Entonces, insisto en que si la subida, la manipulación del Euribor ha sido debida a una estrategia como esa, tan perversa, creo que debería ser obligatorio, por nuestra parte, declarar esa deuda ilegítima y por lo tanto impagable. Es mi opinión. ¿Cómo? Sí. Como siento contradecirte, pero el Euribor no, o sea, sí fue manipulado, pero no como consecuencia del mismo se elevó de forma tan relevante. El problema de la mayor parte de los desahucios es que Europa lleva bastantes años, incluido desde el inicio de la crisis, salvo momentáneamente los primeros momentos en los que se cierran los mercados monetarios, con los tipos de interés más bajos de su historia. Que se pusieran de acuerdo para quitar el tipo de interés al que se prestaban en el interbancario y que el LIBOR y el Euribor efectivamente se pactaran y que fuera puesto de manifiesto en la CICI, no tenía que ver, no ha influido en la subida de los tipos de interés, porque los tipos de interés de los hipotecarios no han subido. Tu premisa es errónea. ¿Quiere decir, por ejemplo, que no se ha manipulado? No. Creo que no me he explicado bien. Una cosa es que se manipule y otra cosa es que se manipule para subirse. Y la subida no ha existido. Es lo que quiero decir. Que la subida del Euribor no ha existido. No. La subida Desde que se inicia la crisis, los tipos de interés bajan continuamente. Y solo tienes que ver los tipos de interés. Vamos a explicar. Vamos a ver, perdone usted, pero... No, puede llamarme tú, por favor, no es más cercano. Bueno, perdona, pero yo he tenido una empresa durante 18 años y en la mayoría de ese tiempo la he tenido que gestionar. Llegó un momento en el que se dedicaba al sector servicios. Llegó un momento que la gente no tenía dinero. Sí. Y se hundió. ¿De acuerdo? Se hundió. Tuve que cerrar la empresa. Sí. Eso es lo que le ha pasado, con ese mismo ejemplo, es lo que ha pasado como en un dominó a la mayoría de las empresas de este país. Pero si no, eso no lo cuestiono. Lo que cuestiono es que haya habido una subida de los tipos de interés de los hipotecarios como consecuencia de los pactos que efectivamente se produjeron entre bancos para pactar el LIBOR y el Euribor. Es lo que quiero decirte, que la crisis lo que genera es un problema de no como consecuencia de la subida de los tipos, que viene a ser muy posterior, sino como consecuencia de la generación de desempleo, que es lo que en una economía de servicio, como bien dices, da lugar a que caiga la demanda. Y que eso es lo que hace que también ahora en estos momentos los bancos no presten, parte de lo que explican. Es decir, los bancos también dicen ahora, y ahí hay que entender que el problema que de los bancos es que hay demanda insuficiente, insolvente. Es decir, que no se atreven a prestarte dinero porque no saben si tu proyecto va a poder seguir adelante o no. Que a su vez es consecuencia de que como no prestan dinero a nadie, pues no hay demanda para nadie. Es una especie de círculo que se muerde la cola. No sé si me explico. Soy consciente de ello perfectamente, pero lo que no entiendo
verlo desde el otro punto de vista. Es decir, creo que la crisis ha sido debida... A ver,